Hola, buenos días. Soy la psicóloga Diana Jiménez, maestra en Ciencias de la Educación y certificada en el Diplomado Manejo Emocional impartido por la profesionista Claudia Solana. El día de hoy quiero compartir con ustedes valiosa información respecto al manejo de las emociones en el periodo de crisis que actualmente estamos viviendo. Antes que nada, me gustaría definir qué es una crisis, cómo se experimenta y cuál es su función en nuestra vida. Una crisis es una reacción conductual, cognitiva, emocional y biológica que una persona experimenta ante una situación precipitante. Se constituye como un estado de trastorno, desorganización y necesidad de ayuda, caracterizado principalmente por la disrupción en la homeostasis psicológica, y que aparece cuando una persona enfrenta un obstáculo a sus objetivos o a sus expectativas vitales. Durante la crisis, se pierde temporalmente la capacidad de dar respuesta a las problemáticas y poner en funcionamiento los mecanismos que generalmente utilizamos para resolver problemas. En esencia, la crisis es una respuesta de tipo cognitivo, emocional, biológico o conductual ante una situación inesperada que rompe la estabilidad psíquica del individuo y frente a la cual no se es capaz de resolver los problemas como normalmente se hace. Esta crisis se evidencia palpablemente en tiempos de pandemia, debido a que la mayoría de la población no tiene los elementos y tampoco estábamos preparados para una emergencia sanitaria. Es una circunstancia completamente extraordinaria. Ahora bien, el propósito de la presente charla es darles elementos a partir de la información científica recabada para que puedan hacer un análisis de por qué se están sintiendo de la manera que se están sintiendo y qué estrategias serían funcionales para el afrontamiento de la crisis en esta pandemia. Este video estará dividido en 3 partes. La primera, referente a la introducción. La segunda, el desarrollo, en el cual hablaré acerca del impacto psicológico que conlleva estar viviendo en este periodo de crisis derivado del esparcimiento del COVID-19. Y también hablaremos acerca de los tipos de emociones y los pasos a seguir en el proceso de manejo emocional. Iniciando por la identificación, enseguida la conciencia, la expresión asertiva para finalmente el manejo emocional. En la última parte presentaré las conclusiones y hablaré de algunas estrategias generales que ustedes pueden implementar en casa y con la familia. Recuerden, todos los seres humanos tienen la capacidad de encontrar sus propias estrategias, a partir de las cuales yo hablaré en este video. Ustedes pueden experimentar y encontrar aquellas que sean adecuadas a su caso en específico. Espero que este video les sea de utilidad para comprender las emociones que en este momento están vivenciando y que a partir de él ustedes puedan implementar nuevas estrategias para el manejo, la modulación y la expresión de estas mismas. Impacto psicológico. En primer lugar, hay que identificar que las consecuencias psicológicas se derivan de 2 factores principales: el aislamiento y la pérdida de seguridad en la salud que tenemos actualmente y la que tienen nuestros seres queridos, debido a que está latente la posibilidad de un contagio. Abordando el primero de los factores, los seres humanos somos entes sociales, por ello necesitamos estar en contacto con otros para la supervivencia. Nuestra condición humana está definida por la cultura y la sociedad, y éstas no se desarrollan en aislamiento. Incluso me atrevería a decir que estar en contacto con otros es la mejor manera para aprender y mantener en funcionamiento nuestro cerebro, evitando el deterioro y la demencia. Por tanto, es de suma importancia entablar relaciones de amistad y compañerismo para mantener una salud emocional y una estabilidad. Hay que entender que este aislamiento no solamente se refiere a la parte social, sino que también nos estamos privando de estímulos sensoriales que habitualmente tenemos y estimulan el cerebro, como puede ser una caminata en el parque, una salida con los amigos, una bebida en la terraza. Las consecuencias psicológicas derivadas entonces de este aislamiento pueden presentarse como nerviosismo, ansiedad, miedo, incertidumbre, desesperación, angustia y, en los casos más graves, depresión. Las condiciones que acompañan una pandemia incluyen diferentes fuentes de estrés. Para los estudiantes, se puede evidenciar una sobrecarga en el trabajo debido a que las clases son en línea. Para los padres de familia se han multiplicado los roles que tienen que llevar a cabo durante la emergencia sanitaria. Se manifiestan sentimientos de frustración y aburrimiento.
El segundo factor es la pérdida de seguridad en el bienestar. Y para explicarlo me voy a auxiliar de la pirámide de Maslow y la autorrealización como uno de los fines últimos de la existencia humana. La teoría de la pirámide de Maslow explica de forma visual el comportamiento humano según nuestras necesidades. En la base de la pirámide aparecen las necesidades fisiológicas que todo humano debe de cubrir para la supervivencia. Una vez cubiertas estas necesidades, el ser humano buscará satisfacer algunas inmediatamente superiores, y no puede llegar a escalones superiores si no ha cubierto antes las inferiores. Lo que es lo mismo, según vamos satisfaciendo nuestras necesidades básicas, desarrollaremos necesidades y deseos más elevados. En este punto identificaremos que la necesidad de seguridad es una de las prioritarias, únicamente por debajo de las meramente fisiológicas. En estas necesidades de seguridad y protección podemos encontrar seguridad física y de salud, seguridad de ingresos y recursos monetarios, seguridad moral, familiar y de propiedad privada. Es evidente que en estas condiciones muchas de estas necesidades se ven mermadas, por lo cual la teoría nos dice que nos vamos a empujar hacia las necesidades fisiológicas o aquellas que consideramos más bajas. Como consecuencias tendremos miedo, falta de apetito, dificultades para conciliar el sueño y en los adultos falta de deseo sexual. Una vez identificadas aquellas consecuencias que pueden estar presentes y que debido a las circunstancias son lógicas y naturales, es necesario que comprendamos cómo funcionan nuestras reacciones emocionales, fisiológicas, cognitivas y conductuales. Para ello, nuevamente me auxiliaré de una teoría, esta vez la cognitiva conductual, para ver cuál es la interrelación directa que tienen nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Lo que pensamos va a influir directamente en aquello que sentimos y que hacemos. Al mismo tiempo, nuestras acciones van a influir en nuestros sentimientos y en nuestros pensamientos, y así sucesivamente. De acuerdo a esta teoría, si nosotros modificamos uno de los elementos, el resto también se verán modificados. Por ejemplo, si en este momento me encuentro preocupada respecto a un posible contagio para mí o para alguno de mis familiares y mis acciones en consecuencia es sobrecargarme de información o escuchar cualquier remedio casero preventivo, aunado a que mis pensamientos respecto a cualquier salida de mis familiares es «se va a contagiar», es posible que únicamente la angustia y la preocupación aumenten. En contraposición, si cambio mi pensamiento a «es posible que alguno de mis familiares contraiga el virus», realizando alguna de las actividades esenciales que tiene que hacer fuera de casa, pero estoy decrementando exponencialmente el riesgo porque estoy siguiendo todas las indicaciones preventivas del sector salud, procurando el bienestar de mi familia y en lugar de sobrecargarme de información, únicamente tomo aquella información de fuentes fiables y la llevo a la acción, es muy probable que entonces la angustia decremente. Muy bien, hasta ahora parece relativamente sencillo porque dentro de nuestras posibilidades tenemos el control de nuestras acciones y de nuestros pensamientos, pero ¿cómo modificamos una emoción si es una respuesta adaptativa ante ciertos estímulos del exterior? Pareciera que en su propia definición las emociones son incontrolables, y para ser sincera, así es, pero la ventaja que tenemos es que son de corta duración, lo que se traduce en que yo puedo decidir cuánto tiempo y qué hago con esa emoción que estoy experimentando. Y aquí es donde entra el manejo, no el control emocional, porque podemos decidir qué acciones realizamos y cómo expresamos la emoción que estamos vivenciando. Este manejo comprende una serie de herramientas que debe de tener una persona para canalizar y expresar de manera asertiva sus emociones. Los pasos para modular y manejar las emociones son 4 y consisten en la identificación, la conciencia emocional, la expresión asertiva y finalmente el manejo. Deseo comenzar mencionando que todas las emociones tienen una función en nuestra vida. Cultural y socialmente se nos ha enseñado que debemos de alabar aquellas emociones positivas como la alegría y debemos de ocultar aquellas emociones consideradas como negativas como el enojo o la tristeza. Sin embargo, todas nos están dando un diagnóstico de cómo está nuestra homeostasis psicológica.
necesitamos prestar mucha atención a cuáles son las emociones que estamos experimentando y cuáles son las causas. Derivado de ello podremos hacer un buen manejo emocional. Lógicamente vamos a empezar con la identificación de emociones. ¿Cuántas emociones conocen? ¿5, 6, 10? Bueno, en el siguiente esquema les voy a presentar 32 emociones y las combinaciones entre algunas de ellas. Este esquema clasifica las emociones a partir de su origen, su intensidad y su funcionamiento. Un buen ejercicio para que como adulto vayamos identificando las emociones es analizar a profundidad este esquema e ir definiendo a partir de mi propia experiencia cómo he vivenciado cada una de estas emociones y quizás poner algún ejemplo de cómo me he sentido o qué ha pasado, qué las ha causado. Con los infantes y los adolescentes recomiendo que simplifiquemos un poco más la identificación de las emociones y trabajemos con las emociones básicas que podrían ser enojo, alegría, miedo, asco y tristeza. En el presente esquema se evidencia una gran diversidad de emociones, empezando con la alegría de color amarillo. La alegría es una de las emociones más positivas que puede experimentar el ser humano y es un estado de bienestar y satisfacción respecto a uno mismo y o a las condiciones generales de su vida. Su grado más sutil se manifiesta como serenidad, un estado regular de calma, quietud y equilibrio, mientras que el superior adopta una forma de éxtasis, una de las experiencias humanas de mayor exaltación en el estado de ánimo. De color verde tenemos la confianza, la cual implica la creencia firme de que se puede actuar sin peligro de prejuicio o daño. Cuando está atenuada, adopta la forma de aceptación, una integración sincera de los hechos vividos. Al inflarse, deviene en admiración. El miedo es el tercero de las emociones identificadas y es una reacción básica, universal e instintiva. Considerada como tal, en su grado más sutil se expresa como aprensión, una incertidumbre preñada de expectativa pesimista, y en el grado más alto se convierte en un auténtico terror o pavor, un estado que suele despegar conductas de lucha o de huida. La sorpresa en color azul es una emoción cuya naturaleza tiende a ser considerada neutra, y supone una reacción ante circunstancias cambiantes e imprevisibles que se ubican en el entorno inmediato. Según su grado, el más leve sería la distracción y el más intenso sería el asombro, que implica una absoluta proyección de la conciencia ante un suceso subjetivamente abrumador, para bien o para mal. La tristeza, por su parte, es una respuesta emocional que depende de una pérdida. Se expresa con zozobra y nos permite obtener apoyo social a partir de la activación de las neuronas espejo de quienes observan. El grado más leve es el aislamiento, una tendencia a la retirada de las actividades compartidas, y el más grave es la depresión, resultado de las pequeñas pérdidas acumulativas que exacerban el pesar original. Por otro lado, la aversión es una emoción sugerente de rechazo y de una voluntad cruda y deliberada de evitación. En sus límites tenues se expresa como aburrimiento o ausencia de evidente interés, mientras que los más intensos devienen en asco o aborrecimiento. La ira es un estado que surge como respuesta directa a una afrenta, especialmente cuando se atribuye a la voluntad clara de un tercero. En su forma más suave adopta la forma de un simple enfado. Conciencia emocional. Una vez que ya logramos denominar nuestras emociones, vamos a identificar en qué grado y bajo qué circunstancias las experimentamos. Por ejemplo, es posible que yo sienta en este momento tristeza o angustia al conocer las cifras de defunciones y de contagios en México. Sin embargo, esta tristeza y esta angustia será aún mayor si alguno de estos contagiados o enfermos es un familiar o un conocido cercano. Los sentimientos o emociones, aunque estén denominadas de la misma manera, van a tener diferente intensidad dependiendo de la circunstancia, de la personalidad, de las experiencias previas y del aprendizaje conductual que cada persona tenga. Expresión asertiva. Una vez que yo he podido denominar cada una de mis emociones y también he logrado identificar en qué intensidades las experimento, será momento de expresarlas de manera asertiva. ¿Qué quiere decir? Que voy a buscar estrategias ante las cuales yo pueda minimizar el impacto de mis emociones en la vida cotidiana y pueda reaccionar de manera adecuada ante situaciones que no están bajo mi control. Por ejemplo, en una discusión recurrente entre pareja porque la esposa desea que le ayude a colaborar con las tareas domésticas y el esposo se niega, la esposa responde molestándose, gritando, desencadenando una discusión y finalmente llorando porque no ha conseguido que el esposo coopere de la manera que ella lo espera.
se siente ignorada e invalidada. Cuando entendemos que la acción, o en este caso la falta de acción de otro, provoca en mí molestia, coraje, enojo, frustración y tristeza, puedo anticipar esas emociones y canalizarlas en acciones que sean positivas para mí. Una vez que he controlado y no reacciono únicamente con el impulso de la emoción, puedo llegar a acuerdos con esa otra persona en la cual ambos podamos estar satisfechos con las acciones o finalmente desertar y hacerme cargo de los roles que en este caso me tocarían y delegar los roles que le tocan a la otra persona. En un caso un poco más complicado como lo podría ser la pérdida de un familiar por defunción, entonces será evidente que sentiremos enojo, frustración, una tristeza y una pena muy grande y muy fuerte. ¿Cómo podemos canalizar estas emociones? Para empezar, como ya lo he relatado anteriormente, es importante que dejemos que la emoción salga. El reprimir emociones únicamente va a hacer que se expresen con detonantes que en realidad no son los causantes o la fuente principal de mi emoción. Una vez que la dejamos salir, podemos canalizarla hacia acciones que sean positivas y estabilizadoras para nosotros, realizando alguna actividad que me dé paz y armonía. En este periodo posiblemente no encontraremos situaciones de diversión o de felicidad, pero sí encontraremos algunas que nos darán cierta tranquilidad o armonía dentro de nuestra vida, y una secuencia de actividades nos dará certeza sobre el futuro, que es algo que se pierde cuando perdemos un familiar cercano. Acciones que se suelen llevar a cabo en los periodos de duelo son acciones que rindan tributo a esa persona que perdimos. Pueden ser a través de la consolidación de sueños que teníamos en conjunto o individualmente y que abandonamos por X circunstancias, o pueden ser aquellos hobbies o actividades que dejamos de lado y que sabemos que a esa persona le gustaría vernos realizarlas. Es evidente que ante la pérdida, cada quien lo va a vivenciar de maneras muy específicas, dependiendo del tipo de relación que se tenía con esa persona, la cercanía y el apego. Ahora bien, formas de expresar emociones hay muchas. Puede ser desde escribir una carta o escribir simplemente nuestros sentimientos, puede ser a través del baile, la música, la expresión artística o actividades físicas. Lo importante es que esas emociones no se vean reprimidas y tengan una fuga de escape, porque si no puede llegar a convertirse en un duelo patológico. Expresión asertiva. Una vez que yo he podido denominar cada una de mis emociones y también he logrado identificar en qué intensidades las experimento, será momento de expresarlas de manera asertiva. ¿Qué quiere decir? Que voy a buscar estrategias ante las cuales yo pueda minimizar el impacto de mis emociones en la vida cotidiana y pueda reaccionar de manera adecuada ante situaciones que no están bajo mi control. Y con esto llegamos al manejo emocional. Como mencioné en un principio, las emociones no son controlables y son inevitables. Sin embargo, sí podemos controlar o minimizar el impacto que tienen en nuestra vida, la duración y las acciones que conlleva esta emoción. Este es el más difícil de los pasos, ya que necesita un autoconocimiento no solamente de nuestras emociones, sino también de las reacciones que tenemos ante diversas circunstancias. En este paso podemos implementar diferentes estrategias ante las cuales ya hemos experimentado cuáles son funcionales para nosotros, para canalizar y para minimizar la expresión de nuestras emociones cuando ésta es negativa. La forma en que interpretemos nuestras emociones va a cambiar la forma en la que las vivenciamos, y la forma en que reaccionemos ante una emoción en concreto también va a condicionar cómo actúa esa emoción sobre nosotros. Una vez que logré identificar qué es lo que siento, ante qué circunstancias y con qué intensidad, puedo manejar mi emoción, modularla y responder de la manera más asertiva posible. Por ejemplo, sé que me molesto cuando le doy una indicación a mi hijo de recoger sus juguetes y él no me obedece al instante. En este caso puedo identificar que mi nivel de molestia o enojo es un 30 de 100. Sin embargo, si sigo discutiendo con él y peleando, puedo llegar a un 65-70 de 100, y entonces mi emoción es posible que sea incontrolable. Ahora, si yo utilizo una estrategia de respiración, de meditación o escuchar algún tipo de música que me relaje, puedo llegar a estabilizarme nuevamente y tomar estrategias asertivas, como hacer una competencia de quién termina de recoger los juguetes más pronto, cantar una canción o armar algún juego en donde tenga que ensartar los juguetes en una canasta y de esta manera entren al baúl en donde están los juguetes. Con esto llegamos al final del video y con ello a las conclusiones y estrategias específicas.
Para empezar las conclusiones, podemos retomar que estamos viviendo una crisis derivada de la pandemia y el impacto psicológico puede ser determinado por dos factores principales, el aislamiento y la pérdida de seguridad, en este caso seguridad económica, física y también de salud. Frente al primer factor, que es el aislamiento, no podemos hacer mucho, a excepción de buscar nuevas formas de comunicarnos con nuestros seres queridos y fomentar redes de apoyo en las cuales podamos hablar de nuestros sentimientos y de lo que estamos vivenciando. Muchas personas están viviendo la cuarentena con sus familias. Sería un buen momento para fortalecer los lazos familiares y la convivencia, involucrándose en las actividades y los intereses de los otros, hablando de sus emociones, de lo que les importa y de sus sueños. Respecto al segundo factor, es importante que nos esforcemos en mantener estabilidad y certidumbre dentro del hogar. En este momento no sabemos cómo se va a desarrollar la pandemia. Lo único que podemos hacer es tener una rutina habitual dentro de la casa y relaciones interpersonales que sean saludables para mantener estabilidad y salud emocional dentro de esta. Realiza con tu familia una rutina en la que incluyan actividades que disfruten. Y aprovechen para comenzar con actividades que habían dejado de lado por falta de tiempo. También es importante, como vimos a partir de la pirámide de Maslow, que cubran sus necesidades fisiológicas, tengan una rutina e higiene del sueño, aliméntense sanamente y realicen alguna actividad física. Estas estrategias, además de procurar su salud mental, también van a beneficiarles a mantener una salud física adecuada y también minorizar el impacto en el caso de contagio. Estrategias específicas. A continuación, les daré algunas sugerencias de estrategias que pueden implementar y ver si son funcionales para ustedes. En primer lugar, les sugiero cambiar sus pensamientos. Si bien es una realidad que este periodo es complicado para toda la población, mantener pensamientos alarmistas y pesimistas no le ayuda a nadie. Manténganse centrados en la fuente de peligro y dirijan sus pensamientos a aquellas cosas que pueden realizar para minorar el riesgo. Recuerden que el estrés y el miedo son reacciones adaptativas a estímulos que el cerebro está percibiendo como amenazantes. Esta amenaza puede ser real o simplemente percibida. En este caso es real. Sin embargo, no significa que estemos imposibilitados. Tus pensamientos pueden ser realistas y estabilizadores al mismo tiempo. Un pensamiento de este tipo podría ser: hay un virus que está en el aire y me puedo contagiar. De acuerdo a mi edad y mis comorbilidades, puedo o no ser entubado o tener riesgo de fallecimiento. Requiero cuidarme y cuidar a aquellos con los que convivo para evitar un contagio y sus posibles consecuencias. Estoy haciendo lo que esté en mis manos para salvaguardar mi salud y mi seguridad. Les voy a compartir una oración de serenidad que, más allá de si son creyentes o no, evidencia muy bien aquellas habilidades que debemos de tener para darnos estabilidad nosotros mismos y también para soltar aquellas cosas que están fuera de nuestro control. Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Con respecto al manejo emocional, les voy a dar algunas estrategias que como adultos pueden llevar a cabo para lograr esta consolidación de manejo. Acuérdense que tenemos que tener identificación, conciencia y expresión asertiva. Con respecto a la identificación y la conciencia, pueden hacer una lista de sus emociones recurrentes, definirlas, poner ejemplos y ante qué situaciones sienten mayor o menor intensidad. Para esto se pueden apoyar poniéndoles un número del 1 al 100. La conciencia no solamente implica que yo sepa en qué grado siento lo que siento, sino que también empiece a hacer conciencia y reflexione qué me está alertando mi cuerpo y mis emociones respecto al exterior. Acuérdense que, por ejemplo, la tristeza me está informando que algo en mi vida no está funcionando y lo tengo que cambiar, mientras que el enojo me evidencia que algo injusto está pasando en mi alrededor. También les sugiero que una vez que han consolidado estos pasos, pueden realizar planes de acciones o estrategias ante las cuales van a estabilizar sus emociones o van a minimizar el impacto. Como lo que mencionaba en el ejemplo de la esposa o del niño, si yo me estoy sintiendo muy enojada y únicamente aplico acciones que van a elevar este enojo, pues no voy a poder controlarlo. Sin embargo, si yo realizo alguna estrategia de relajación, como podría ser la aromaterapia, algún video que me distraiga, escuchar música o hacer meditación, cuando yo tenga nuevamente la estabilidad en mis emociones, voy a poder tener acciones positivas y asertivas.
Expresen siempre sus emociones. Hay diferentes fuentes a través de las cuales lo pueden hacer de manera positiva. Pueden escribir, leer, ver películas, escuchar música. Siempre habrá algo que cheque con el sentimiento que nosotros estemos experimentando y si no lo hay, pueden crearlo. Modula y anticipa. En el caso de aquellas emociones que son recurrentes, podemos tenerlas identificadas, las causas y la intensidad, y entonces tener una estrategia previa ante la cual nosotros podemos actuar. Sin embargo, va a haber muchas circunstancias a lo largo de nuestra vida que no podemos controlar y ante las cuales vamos a reaccionar emocionalmente. Para ello, lo que les recomiendo es que cada vez que tengan una intensidad de media a alta frente a una emoción, paren, se escuchen a ustedes mismos, analicen por qué están sintiendo lo que están sintiendo y después actúen. Recuerden, si ustedes únicamente actúan por la inercia de la emoción, es posible que actúen de manera equivocada o negativa. Siempre y cuando ustedes puedan modular la intensidad y reflexionar acerca de sus emociones, tomarán las mejores acciones respecto a ellas. Con esta estrategia me despido y espero que este video les haya ayudado para entender un poco acerca de lo que están vivenciando, les haya dado una idea general acerca de las estrategias que pueden implementar para procurar su bienestar tanto físico como mental. Lo que confiere a los niños es un poco diferente porque recuerden que ellos se basan muchísimo en el juego simbólico y en las actividades lúdicas para el aprendizaje, por lo cual voy a juntar algunos videos que ya había realizado con anterioridad para que a través del juego y la convivencia familiar se puedan procurar todos estos pasos para el manejo emocional. Estas estrategias no solamente les van a ayudar a los niños, ya que a la hora de estarla jugando también nosotros como adultos podemos expresar nuestras emociones. Cuídense mucho, cualquier cosa que ustedes requieren o necesitan, tienen mi teléfono particular y pueden abordarme. Si alguna de las temáticas quedó muy superficial, también lo podemos dialogar personalmente. ¡Hasta luego! Hola, soy la psicóloga Diana y hoy toca hablar de conciencia emocional. Recuerden que en el video pasado hablamos de 4 de las principales emociones que experimenta el ser humano. El día de hoy vamos a hablar sobre qué implica tener una conciencia emocional. Vamos a hablar, por ejemplo, del enojo. Tener una conciencia emocional de cualquiera de nuestras emociones implica que sepamos cómo se manifiesta el enojo, ante qué circunstancias, qué hechos nos hacen enojar y en qué niveles, porque puede haber circunstancias que nos hagan enojar mucho y otras que apenas si lleguen a un enfado. La conciencia emocional nos va a permitir generar un mayor autoconocimiento, además de ser empático con el resto de las personas que nos rodean, porque entenderemos que las demás también experimentan emociones y comparándolo con las emociones que nosotros sentimos, podremos ayudarlos y podremos apoyarlos. Ahora sí, les voy a dar algunas actividades que les recomiendo para lograr esta conciencia emocional. Tengo aquí las emociones que utilicé para el video pasado. Estas emociones son pequeños monstruitos que saqué del libro El monstruo de colores y vienen representados con colores de acuerdo a cada una de la emoción que representan. Lo que vamos a hacer con nuestros niños es buscar algún cuento, puede ser este o algún otro, en donde se hablen de las emociones y que ellos nos puedan ir expresando en qué circunstancias se sienten enojados, temerosos, alegres, y de esta manera van a ir generando justamente esta conciencia emocional. Otra de las técnicas que podemos utilizar es a través de los personajes de Intensamente. Podemos observar la película junto con nuestros chicos o nuestros niños y posteriormente imprimir algunas tarjetitas donde vengan los personajes. Vamos a tomar alguna tarjetita al azar y toca hablar, por ejemplo, sobre el miedo. Nuestro chico nos va a tener que comentar en qué situaciones ha sentido miedo, qué sintió, dónde lo sintió y qué hizo. Posteriormente, otro miembro de la familia toma otra tarjetita al azar y le tocará hablar, por ejemplo, aquí de la aversión o disgusto. La última técnica que les vengo a proponer para fomentar la conciencia emocional es el dado de las emociones. Aquí, por ejemplo, yo utilicé el monstruo de colores, pero ustedes pueden utilizar cualquier personaje, emoji o cualquier cosa que a sus niños les gusten para representar las emociones. Lo importante es que vinculen la gesticulación con algún color o algún estímulo sensorial. El dado se utiliza de la siguiente manera. Como con las tarjetas, vamos a aventar el dado y vamos a ver qué emoción nos tocó. Por ejemplo, aquí, alegría. Y toca que nuestros chicos nos hablan de aquellos momentos en los que se sintieron alegres, qué hicieron, en qué parte del cuerpo lo sintieron y cómo lo podrían volver a expresar.
Recuerden que aquí no intentamos controlar las emociones, únicamente conocerlas. Espero que estas técnicas les hayan sido de utilidad, que las pongan en práctica con sus chicos y que nos veamos nuevamente. Si tienen alguna duda o quieren alguna orientación personalizada, no duden en contactarme en mi teléfono particular. Hola, buenas tardes, yo soy la psicóloga Diana Jiménez y al día de hoy toca hablar de funciones ejecutivas y autorregulación. La autorregulación se logra con la habilitación de 4 funciones ejecutivas, las cuales son memoria operativa, atención flexible y control inhibitorio. En esta ocasión vamos a hablar de la cuarta, que es el manejo emocional. Para poder trabajar el manejo y control de las emociones, primero debimos de haber dominado el paso anterior que hablamos en el video, que es la conciencia emocional. Cómo se experimentan las emociones, cuáles son sus nombres, qué reacciones tienen los chicos y qué sienten físicamente cuando las experimentan. Otro punto importante para lograr la autorregulación es que el chico sea capaz de decirnos qué quiere, qué necesita y qué desea. A continuación vamos a revisar algunas técnicas para lograr esta autorregulación. La primera de ellas es el termómetro de las emociones y justamente vamos a identificar qué tan intensa se presenta la emoción. De este lado tengo mi termómetro y como ustedes pueden observar, vamos a ir poniendo, por ejemplo, el enojo, que me provoca un 10% de enojo, que un 30%, que un 100%, y de esta manera vamos a identificar qué circunstancias alteran más a nuestros chicos dependiendo de la emoción. La segunda técnica es el semáforo, y aquí vamos a ver qué tanto control tienen nuestros chicos referente a sus emociones. Por ejemplo, aquí tengo mi semáforo y voy a tener la alegría. Voy a poner qué circunstancias me hacen estar alegre, qué circunstancias me hacen sentir alegre, pero a veces me puedo controlar y a veces no, y qué circunstancias efectivamente no me sé controlar. ¿Por qué? Porque la alegría también me puede hacer llegar a un sentido de éxtasis en donde me puedo poner en peligro. La última de las técnicas que les quiero presentar para justamente el manejo emocional es un calendario de emociones. Vamos a poner un calendario como normalmente lo haríamos. Esto va a ayudar a que el chico se ubique temporespacialmente y él nos va a mencionar de qué manera se sintió. Por ejemplo, si el día lunes se sintió enojado, pues entonces ponemos una carita enojada el día lunes. Si el día martes se sintió triste, pues entonces ponemos una carita triste el día martes y así sucesivamente. La idea es que el niño tenga un control y un manejo de las emociones, que no las pueda expresar y que también nosotros tengamos ese mismo conocimiento. Eso es todo por este video. Me gustó mucho estar en contacto, aunque solamente sea a través de este medio. Si ustedes necesitan atención personalizada, no duden en contactarme en mi teléfono personal y nos vemos hasta el siguiente video. Bye.